Hola, Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Gracias, Miguel Ángel. Miren, primero que nada, vamos a terminar desde luego el tema con lo de hoy, pero sí quisiera yo, el día de hoy no cuento con buena recepción de internet, es lo que pasa a veces. La verdad es que les digo que yo aquí en casa de ustedes, yo tengo dos servicios porque la casa está construida de manera rara y entonces tengo una compañía en la parte de arriba y una compañía en la parte de abajo. Y la que normalmente no me falla es la de abajo y ahora fue la que me falló. Me traté de conectar en el teléfono arriba, pero bueno, ya llegó, ya estamos ahí, esperemos no se vaya. Ya saben que si se llega a cortar, enseguida me trato de conectar de inmediato. Pero no quería yo, compañeros, dejar de empezar el día de hoy con algo que nos sucedió justamente después de que estábamos terminando. Bueno, me enteré justo cuando terminé la clase con ustedes el viernes pasado que la Suprema Corte de Justicia otorgó una suspensión, ¿verdad?, a pedida en la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral, una suspensión que pues deja de momento, ahora sí que suspendido la vigencia del Plan B, ¿verdad? Varias cosas que señalar al respecto, compañeros, desde luego, pues porque tiene que ver con la materia electoral, lo hemos platicado en algunos temas. Realmente la reforma del Plan B no se mete para nada con nuestro tema del diplomado, pero lo hago un poco por el conocimiento general, ¿no? En el que estamos involucrados, porque ustedes saben que esta reforma ha traído una conversación pública pues muy enfrentada, muy polarizada, ¿no? Respecto de las intenciones de la reforma, de que si es un plan B que se llevó a cabo porque no se llevó a cabo el plan A. Eh, Existen algunas cuestiones relacionadas con las facultades del tribunal, que bueno, paralelamente, compañeros, nos enteramos de varias cosas también. El sábado parece ser, nos enteramos de que desde el viernes ya está también presentándose una iniciativa para reducir las facultades del Tribunal Electoral respecto de varios temas, uno de acciones afirmativas, dos de asuntos que tengan que ver con asuntos internos de los partidos políticos y tres con temas relacionados con asuntos de derecho parlamentario o con decisiones que toman a cabo las o coordinaciones parlamentarias o los órganos de gobierno de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Existe ahí una puntual exclusión de la competencia del tribunal para todo ese tipo de casos en esta propuesta que se nos dice que está acompañada pues prácticamente por todos los partidos políticos, salvo por el partido político Movimiento Ciudadano. Entonces, pues digámoslo así, pues sí, habrá que ver qué es lo que viene en ese sentido. Por lo pronto, por lo que hace al plan B, compañeros, a la reforma electoral que se supone que está vigente hoy en día, pues yo lo que digo es, vamos a ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se tendrá que pronunciar eventualmente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de varias de las normas que se han impugnado. Como ustedes saben, pues no es impugnado todo el decreto de reformas, digamos, son diversas disposiciones del decreto de reformas, pero el ministro Lainez, con base en el tema de como no ha prejuzgado sobre el fondo de estas cuestiones, pues deja en suspenso toda la vigencia del plan B hasta en tanto no se pronuncian, porque pues dice no se pone en riesgo el interés público, no se causa ningún perjuicio a ningún derecho, y entonces, compañeros, desde luego, pues eso va a generar naturalmente pues una determinación por parte de la Suprema Corte que tendrá que ser acatada y por los órganos correspondientes. Eh, yo, como les he dicho, hay algunas cuestiones que estimo que pareciera ser que tienen un dudoso corte de constitucionalidad, una dudosa matriz de constitucionalidad. Sin embargo, existen algunas otras, por ejemplo, en nuestra ley adjetiva, en nuestra ley procesal, que creo que no atentan realmente contra ninguna disposición constitucional, aunque es cierto que la nueva configuración de la nueva ley de medios, pues es muy diversa a los supuestos de procedencia que establece el artículo 99 de la Constitución.
Sin embargo, en mi opinión, habría posibilidades de interpretarlo y en consecuencia no declarar la inconstitucionalidad de las reformas legales en esa materia. Entonces, compañeros, en pocas palabras, pues pronto vamos a ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia y ya con base en ello se tendrán que llevar a cabo, insisto, o los ajustes correspondientes para la implementación de la ley o se quedarán vigentes. Ahí el problema es que hay un punto que está siendo impugnado y que de ser procedente, no lo sé si lo va a hacer o no, lo anticipo, nada más digo que está siendo impugnado el tema del procedimiento legislativo de la reforma. En ese procedimiento legislativo se viene alegando que no se cumplen con los parámetros constitucionales de conocimiento, de publicidad, de las normas que fueron reformadas, porque como ustedes saben, la Cámara de Diputados realmente, pues prácticamente lo aprobó en una mañana, ¿no? Entonces realmente no pareciera ser que se dio ese proceso de socialización del contenido de la reforma, además de que se aprobó por mayoría, y pues de prosperar ese artículo, me temo que toda la reforma se caería en cuanto a su validez. Si no, si ese no fuera, si no prosperara este camino de impugnación, entonces lo que habrá que ver es artículo por artículo qué es lo que determina la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues insisto, posteriormente a ello se tendrá que estar en consecuencia por parte de todos los que, pues todos los que forman parte de la organización de las elecciones en nuestro país. Algo muy importante, compañeros, es que respecto, insisto, de la materia sustantiva, de la materia de protección de derechos humanos, etcétera, etcétera, tenemos esta salvaguarda de esta redacción generosa y amplia del artículo primero constitucional, que también les he comentado un par de veces, a mí me parece que es un paraguas lo suficientemente grande como para poder ahí proteger todos los derechos que en su caso pudieran verse vulnerados con motivo de la aplicación de la reforma. Pero bueno, esperemos, compañeros, hoy en día esto tiene ya un trámite pues ya cada vez más cierto, más pronto y bueno, pues vamos a ver qué es lo que determina la Suprema Corte para estos efectos y vamos a ver qué destino tiene la nueva configuración de esta reforma que se está pues prácticamente centrando en las facultades del Tribunal Electoral respecto de la resolución de conflictos internos de los partidos políticos y de la determinación de las coordinadores parlamentarias o de las autoridades de las dos cámaras, que como ustedes saben, hasta el momento el Tribunal Electoral, por vía jurisprudencial, ha definido nítidamente que sí son motivo de análisis y de conocimiento por parte de su jurisdicción cuando alguno de estos actos vulnera derechos político-electorales de algún sujeto, de algún actor político. Entonces, compañeras, ese es el primer antecedente que les quería yo dar, ya es el conocimiento de todos ustedes, pero bueno, pues estamos en estos temas. Nosotros estamos nosotros estamos en el contexto de las causales de nulidad de la votación electrónica. Perdón, que es que no le estoy picando bien. Aquí está. Habíamos visto, compañeros, cómo este tema de la votación electrónica a nivel internacional, pues únicamente realmente cuenta con 3 experiencias, digámoslo así, o modelos de experiencias únicas en el mundo, realmente con una vertiginosidad sorprendente, países con una población tan grande como son Brasil, India y también Venezuela, aunque Venezuela no lo citamos
no por ser discriminatorio, sino porque es el menos relevante de los tres. Realmente Venezuela es una copia del sistema electoral de Brasil, la urna electrónica es prácticamente la misma, y pues prácticamente las elecciones totales en estos países, o la totalidad de las elecciones, se lleva a cabo mediante estos procedimientos, y creo que mediante esa implementación han logrado, insisto, un grado de desarrollo de este tipo de instrumentos pleno, muy importante, digno de ser tomado en cuenta. Yo no he tenido la oportunidad, no tuve la oportunidad de formar parte de ninguna misión, pero varios compañeros del tribunal sí lo han hecho y dicen que es sorprendente el nivel de precisión y de infalibilidad que tiene el sistema, a pesar de que es un sistema electrónico, que son sistemas electrónicos que, como lo hemos platicado, pues dependen de muchos factores. Para empezar, y no menos importante, por ejemplo, la ausencia de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Para que se lleven a cabo las votaciones en las urnas electrónicas. Ahora vamos a ver algunos casos aquí en México donde ha pasado esto. Pero en nuestro país, compañeros, el análisis, la práctica de estos instrumentos se lleva a cabo con mucho tiento, con mucha cautela, con mucha discreción, porque realmente, como lo hemos platicado también en algunas ocasiones, realmente lo que ocurre es que pues esta fantasma del fraude que tanto tiempo permeó sobre nuestros procesos electorales, pues digamos, es un tema muy complicado de sortear, y la implementación de este tipo de sistemas pues también trae aparejadas, pues digámoslo así, ciertas reticencias, ciertas dudas sobre su falibilidad y sobre la buena voluntad o la buena fe de su implementación. Entonces, los esfuerzos que vamos a ver han sido esfuerzos muy aislados. Prácticamente todas las legislaciones, no todas las legislaciones, unas 20 de 32 legislaciones en el país tienen reglamentado de alguna u otra manera en su legislación local la implementación de este voto electrónico para poder ser llevado a cabo como alternativa al método tradicional. En un par de estados, ya lo veremos, bueno, aquí están, para efectos del voto de los ciudadanos de esos estados residentes en el extranjero, Guanajuato, Oaxaca, la Ciudad de México y Zacatecas, se establece que son la modalidad de votación respecto de estos supuestos, ¿no? De connacionales, en este caso originarios del estado, ciudadanos del estado, que corresponda, que residen en el extranjero. El voto por internet para a nivel federal, compañeros, en 2012 se aprobó un simulacro de ejercicio de votación con una electrónica para esas elecciones. Sin embargo, el simulacro que se llevó a cabo con 40 urnas, una muestra representativa muy pequeña, en 3 distritos de la capital del país, realmente pues no alcanzó para ser suficiente y para poder ser implementado en la elección constitucional de ese año. En 2015 se llevó a cabo una prueba piloto también no vinculante con urnas electrónicas. Estas fueron en 4 distritos de diversos estados del país, pero si bien es cierto que las pruebas salieron buenas, salieron bien hechas, la verdad es que los ejercicios no se entienden porque al final del camino no existía ni el presupuesto ni la capacidad para implementar todas las urnas a nivel federal para poder llevar a cabo una votación completa. Sin embargo, insisto, se han dado esos esfuerzos. En el 2020, el Consejo General del INE instaló 54 urnas en 10 distritos electorales en Coahuila y 40 en 4 distritos de Hidalgo. ¿Se acuerdan en las elecciones intermedias de estos 2 estados, antes de la elección de 2021?
y se utilizó la urna diseñada en Jalisco por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y fíjense que el simulacro, el ejercicio resultó muy bueno, no hubo realmente ninguna impugnación al funcionamiento de estas urnas. De hecho, hay un informe del Observatorio Ciudadano sobre Elecciones, promovido entre otras asociaciones por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, en donde establece que, pues, debido a estos simulacros, esas prácticas piloto que se llevaron a cabo tanto en Coahuila como Hidalgo, pues demostraron la factibilidad de poder implementar el voto electrónico en nuestro país. Y pues con eso, insisto, se lograrían muchísimas ventajas, ¿no?, de su implementación, como lo hemos platicado: el ahorro de recursos, la certeza en los resultados, la inmediatez en los resultados, y pues un montón de ventajas aparejadas a los mismos, ¿no? Ahora bien, eso ha sido a nivel federal. La verdad es que a nivel federal se tomaron en cuenta las experiencias de 3 estados de la República Mexicana que ya desde antes habían ejercido prácticas y elecciones en este sentido. Y uno de ellos, el más antiguo de todos, es Coahuila, que desde marzo de 2003 desarrolló ya una urna electrónica que se puso en práctica en los procesos electorales de 2005, en donde se utilizaron 42 urnas electorales en 4 municipios: Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova, para recibir la votación de más de 26,000 electores. En 2008, esas mismas urnas se usaron, pero con la cantidad de 100 en 8 municipios del estado, y en las mismas se recibió la votación en 94, ya que en las 6 restantes no pudieron ser instaladas por falta de energía eléctrica. Y el problema no es que haya faltado la energía eléctrica durante toda la votación, sino que cuando se quisieron prender no había energía eléctrica, y curiosamente cuando regresó la energía eléctrica y se quisieron prender, las mismas no prendieron, muy probablemente se fundieron. Entonces, pero bueno, se llevaron a cabo en 94 urnas, y en estos 4, en los casos en los que no se utilizaron, las urnas fueron sustituidas por urnas tradicionales. El total de incidencias de todas estas 94 que habíamos visto en este momento, en 2008, únicamente se registraron 27 incidencias, compañeros, o sea, quejas individuales de los partidos políticos relacionadas con diversos problemas, como falta de energía, problemas con la impresión del testigo del voto. Y es que esa es una parte importante también a considerar, compañeros. Al final del camino, yo estoy convencido de que la instalación de estas urnas electrónicas, o de cualquiera que sea el instrumento electrónico para emitir el voto, distinto al tradicional, deben, además de ir acompañadas con una sociabilización importante respecto de las medidas de seguridad que tiene aparejado el sistema correspondiente, tienen que ir justamente con un montón de pruebas de fiabilidad, ¿verdad?, para que no se nos vaya justamente a fundir cuando falte la energía eléctrica, que en el momento de la emisión del voto no se vayan a quedar atorados los papeles, en fin. O sea, tenemos que entenderlos como instrumentos mecánicos, perdón que lo digan de esta manera, pero de primera generación. O sea, se están apenas diseñando, implementando los modelos a utilizar en todo el mundo, y para que sean implementados de manera general en nuestro país, en todo un territorio, pues desde luego los mismos deben de traer ya bajo su manto, digámoslo así, un manto de fiabilidad pues prácticamente plena, porque si existieran, por ejemplo, en este caso de 94 urnas con 27 incidentes, pues al final del camino, o sea, fueron muy poquitas incidencias respecto del total de sufragios que se recibieron, pero
digámoslo así, esto fue con base, digamos, en que no hubo ningún tipo de imponderable mayor que pudiera haber hecho traer impugnaciones más altas. Y vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias justamente de esto respecto de las causas de nulidad de votación recibida en la casilla. El siguiente antecedente, y aquí es donde nos vamos a detener, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el 2009, compañeros, en el contexto de sus elecciones locales y intermedias, se instalaron 40 urnas para la elección de diputados locales en diversos distritos electorales y se recibió la votación de más de 10.500 votos. Se registraron en ese entonces un 9% de votos nulos, ya que los mismos fueron marcados por la opción ninguno. Sin embargo, compañeros, en esa ocasión, uno de los puntos a resolver respecto de las autoridades electorales del Distrito Federal fue lo relacionado con las causas de nulidad que podían ser aplicados a esos supuestos. Y ese es un gran problema de este sistema, compañeros. A la urna electrónica, por razones naturales de su esencia y de su naturaleza, no le pueden ser aplicadas las mismas causas de nulidad de, pues, que están previstas para la nulidad de votación recibida en casilla de manera tradicional. ¿Por qué? Pues porque al final del camino, pues digamos, los tipos de votación son estrictamente distintos, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, bueno, primero vamos al antecedente. En las elecciones de 2012 fueron instaladas 1,000 urnas electrónicas y así se tomó la votación aproximada de 500,000 de habitantes en la Ciudad de México en el 2012, ya en la elección. Ahora bien, estas urnas, como les decía yo, son del tipo en donde no estaban conectadas a ninguna fuente de internet, tenían desde luego diversos candados de seguridad para la correcta emisión del voto por parte de los ciudadanos. Realmente no hubo incidencias mayores en el ejercicio de la votación de la urna electrónica, pero previo a ello, la legislación electoral de la Ciudad de México, bueno, del entonces Distrito Federal, facultó al Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal para establecer un catálogo de causas de nulidad de la votación recibida en casilla. Y con base en ello, el tribunal generó unas bases y criterios con apoyo en los cuales el Tribunal Electoral del Distrito Federal aplicará lo relativo a las nulidades establecidas en la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal por la utilización de dispositivos electrónicos para la recepción de la votación de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 de dicho ordenamiento. Con base en dicho acuerdo, compañeros, el Tribunal Electoral pudo detectar o configurar 26 causas de nulidad de la votación recibida por casilla electrónica. Miren, les voy a... Permítanme un momento. Miren, cuando yo lo estaba viendo, la verdad es que dije, qué imaginación, pero es que claro, pueden ser los tipos, pueden darse todos los supuestos. Dice, fíjense, esto ya forma parte del texto de las causales de nulidad de estos en estas bases que estableció el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Dice el primer supuesto, cuando el software electoral no permita realizar la habilitación e inhabilitación del instrumento electrónico de votación o impida el correcto desarrollo de la misma y el cómputo de votos en casillas donde se utilice este tipo de instrumento de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 214, párrafo segundo. Fíjense, el tema es que en el procedimiento de votación, compañeras, compañeros, en el sistema de esta urna electrónica, primero el presidente de la casilla, una vez que se presenta el votante, tiene que habilitar el dispositivo una vez por persona.
¿Para qué? Para que nada más se emita un solo voto por ciudadano. Entonces, si en esta ocasión, digámoslo así, la habilitación o la inhabilitación del sistema no se puede dar y se puede comprobar, pues eso sería una causa de nulidad del sistema, al comprobar que hubo una sola falla. Dice la causal B, cuando el sistema electrónico de votación utilizado para el ejercicio del sufragio no resulte compatible o no responda a las necesidades de los sistemas aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre ellos el sistema de cómputo distrital establecido en el artículo 214, párrafo tercero del Código Electoral del Distrito Federal, de tal suerte que se originen errores en el cómputo de los votos, tomando en consideración lo previsto en el artículo 87 de la Ley Procesal Electoral. No, honestamente, no me imagino la causal, compañeros, se los digo de verdad, porque fíjense, es muy amplia, dice la C. Otra vez, cuando el software electoral, para empezar, se está utilizando un término técnico que no desarrolló su contenido. Dice, cuando el software electoral utilizado para el ejercicio del sufragio en contravención a lo previsto en el artículo 214 no hubiera sido publicado por los medios y con la anticipación que hubiera determinado el Consejo General del Instituto Electoral del DF, o que no se hubiera publicado de manera permanente a través del sitio oficial de este instituto, siempre que con esa falta se genere duda sobre su correcto funcionamiento o sobre posibles alteraciones a los mismos. Un tema, pero vamos, absolutamente técnico. Dice la siguiente, cuando el software electoral no haya sido firmado electrónicamente en los términos establecidos en las bases pues, del acuerdo del Consejo General para este tipo de votación. Dice luego, cuando habiéndose firmado electrónicamente el software publicado en el sitio oficial de Internet del Instituto Electoral, no corresponda plenamente con el software electoral utilizado por los sistemas electrónicos de votación el día de la elección, ello contravención al citado artículo 214. El 214 era el que establecía las bases para los requisitos del sistema de votación electrónica en el caso del Distrito Federal. Y así, compañeros, hay 20 causales, 21 causales más. Cuando el software no hubiera sido cargado o integrado en los respectivos instrumentos electrónicos para la recepción del voto en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral, cuando luego de haberse cargado o integrado el software electoral en cumplimiento no se hubieran resguardado debidamente esos instrumentos a partir de ese momento y hasta antes de la entrega del paquete electoral. En fin, ¿qué les quiero decir? No les quiero llenar de datos porque la verdad es que lo que a mí me abrió los ojos respecto de este tema que aparentemente de un primer contacto tantas ventajas puede ofrecer, el cúmulo de medidas de seguridad, compañeros, que deben de tener este tipo de instrumentos, en mi opinión, es desde luego que es posible alcanzar, desde luego que estos sistemas de urna electrónica que se han desarrollado preliminarmente o como sistemas de prueba en nuestro país funcionan adecuadamente, funcionan bastante bien, ya vamos a ver ahora el caso de Jalisco. Sin embargo, para que una votación realmente sea auténtica, o sea, cierta, ausente de cualquier duda o, digamos, o resquemor respecto de la buena fe, respecto de los resultados de la misma, pues, digamos, sería muy fácil por parte de cualquier actor político el descalificarla con base en argumentos técnicos. Claro, que los mismos tendrían que ser demostrados, probados, etcétera, etcétera, pero entonces el órgano que califica la elección o que califica la nulidad y la validez de la votación recibida en esto, se va a llegar de pruebas periciales en cada ocasión, porque estamos hablando de términos técnicos, software, datos, memorias, alimentación por electricidad, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de situaciones que podrían arruinar, insisto, una votación. En este tipo de sistemas electrónicos, al final del camino, pues ya ven ahorita, compañeros, me tardé 10 minutos en conectarme con ustedes porque simple y sencillamente la conexión del internet no estaba habilitada.
Entonces, eso genera naturalmente, insisto, la posibilidad, a pesar de que estos instrumentos, de que estas urnas no estén conectadas realmente a la fuente o al ecosistema del Internet, desde luego, bueno, pues tienen por lo menos que estar conectadas a una fuente de energía que, como todos sabemos, pues puede fallar en un determinado momento y no sabemos cuáles son las consecuencias que esa falla pueda tener en el sistema electrónico de votación. Entonces, realmente volviendo a ver los ejemplos paradigmáticos de los países como Brasil, India, etcétera, etcétera, pues es auténticamente sorprendente analizar cómo en todos estos procesos electorales que se han llevado a cabo en Brasil desde 2006 y en la India desde 2010, se han llevado a cabo las elecciones sin mayores consecuencias. Desde luego, hay registros de incidencias y desde luego de algunas anomalías, pero al final del camino pasa como en las elecciones naturales, ¿no? En las elecciones tradicionales. Quiere decir que no cualquier irregularidad puede viciar la validez de todo un esquema de ejercicio de participación como es cualquier elección, como es una elección constitucional por diversas fallas. Entonces, compañeros, este ejercicio que realiza el Tribunal Electoral del Distrito Federal, curiosamente, no tuvo que aplicar ninguna de estas nulidades, compañeros. O sea, no tuvo ninguna alegación en ese sentido. La votación se llevó a cabo ordinariamente bien, pero sí un punto, desde luego, fundamental a dilucidar en este tipo de ejercicios sería cuáles son las causas de nulidad y si es correcto, por ejemplo, que los tribunales, en este caso, tal como se hizo el esquema del Distrito Federal, que los tribunales electorales sean los que se encarguen de, pues prácticamente legislar las causas de nulidad de votación recibida en una casilla. A mí me suena un poco extraño. En todo caso, la reglamentación de este ejercicio de votación, en mi opinión, debieran traer aparejadas sus propias causas de ineficacia, tal como lo establece el método tradicional, porque si no me temo que estaríamos faltando en esta materia al necesario principio de reserva de ley, donde sí sería muy complicado que se derrotara la presunción de los actos públicos válidamente celebrados si no existe una causa específica de ineficacia que pueda afectar la votación recibida en este medio electrónico por una irregularidad y en consecuencia su veracidad, ¿no? Entonces, insisto, estos ejercicios piloto, la verdad es que han sido importantes, pero las experiencias que nos han dejado, creo que no han terminado por ser lo suficientemente ilustrativas de lo que pudiera pasar en una elección macro, ¿no? Con todo este tipo de cuestiones, o sea, con todo este tipo de métodos electrónicos de votación en sustitución de los tradicionales. En Jalisco, compañero, la historia también ha sido de éxito. Bueno, importante también precisar que tanto en Coahuila como en el Distrito Federal, hoy en día en el Distrito Federal la votación electrónica se utiliza particularmente o fundamentalmente para efectos de procesos de participación ciudadana o de democracia participativa, no para elecciones previstas. Existen disposiciones que establecen la conveniencia de establecer alternativamente los métodos electrónicos de votación, pero no existe una vinculación específica como no lo existe a nivel federal ni prácticamente en ningún estado, es solamente en el estado de Jalisco, de Yucatán no, ni siquiera es de Coahuila. Vamos a ver, déjenme ver. Es en Yucatán, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, la Ciudad de México se establecen como sistemas alternativos, pero particularmente en sistemas de participación ciudadana. Ya lo habíamos visto en el caso de los residentes en el extranjero, el Internet sí se establece como una forma obligatoria de la emisión de ese sistema de votación.
Entonces, compañeros, platicábamos del caso de Jalisco. Jalisco desde 2006 empezó a implementar de manera paulatina los esfuerzos para el diseño de esta urna electrónica y que, como ya vimos en el caso federal, ha sido modelo de otras urnas que se han diseñado e implementado en el país. Es el único estado en donde se han celebrado elecciones municipales con la utilización de la urna electrónica. Sin embargo, los municipios en los que se han llevado a cabo las elecciones correspondientes no han superado las 37 casillas o urnas electrónicas para recibir la votación. Sin embargo, en las elecciones de 2012 sí se emplearon a nivel como esquema piloto 1,051 urnas electrónicas en 43 municipios del estado, lo que significó el 11.21 del total de las casillas instaladas, compañeros. Y se llevó a cabo la votación recibida en estas casillas prácticamente sin incidencias. Sin embargo, después de ese ejercicio de 2012, no se ha podido llevar a cabo con esa magnitud porque las urnas que se utilizaron en el 2012, por falta de mantenimiento, la mitad de ellas terminaron por estar descompuestas o por estar no aptas para recibir la votación, y desde luego pues no ha habido los ejercicios presupuestarios correspondientes para dotar al instituto de los recursos suficientes para poder implementar la sustitución o mantenimiento de estas urnas. Entonces, ya en el 2021 únicamente se logró la instalación de 50 urnas y prácticamente de las que ya habían estado operativas en las elecciones anteriores. Y es que esa es otra perspectiva, compañeros, de este tipo de procedimientos. ¿Con qué facilidad se vuelven anacrónicos o se vuelven obsoletos los recursos electrónicos a la disposición de las autoridades? Pues, compañeros, si hacemos el parangón respecto de cualquier otro tipo de aparato mecánico, electrónico o eléctrico, pues su uso de vida pues realmente se hace auténticamente limitado. Y entonces la pregunta que salta es si vale la pena la inversión en este tipo de medios electrónicos para poder llevar a cabo la elección realmente sin que cueste más dinero que el mantenimiento del sistema tradicional mediante el uso de papel, etcétera, etcétera. Entonces, ya viéndonos desde esta perspectiva, compañeros, ya digamos, el sistema electrónico ya no aparece como tan venturoso, en mi opinión, porque, insisto, goza de ciertas características que requieren, insisto, de un mantenimiento, de una permanencia, de una utilización permanente, porque además estas urnas electrónicas, compañeros, están diseñadas para ser utilizadas en principio cada 3 años, a menos que se anden rolando en las elecciones locales del país, que pronto además eso va a ser inoperante porque en un plazo de no mayor de 12 años las elecciones en nuestro país se van a empatar en una sola fecha y entonces sí habrá la necesidad de establecer una urna única para este tipo de elecciones. Y su diseño e implementación, la verdad es que suena complejo desde el punto de vista de la realidad. Entonces, hacer eso compatible con las causas de nulidad y hacer eso compatible con los medios de impugnación hoy en día, a lo mejor con los medios de impugnación realmente no existe mayor problema. ¿Por qué? Pues porque el medio de impugnación genérico para combatir los resultados hoy en día, bueno, que está suspendida la reforma, que sería el juicio de inconformidad, o si la reforma pervive, que sería el juicio electoral, que sería el juicio contra resultados. Realmente, por lo menos federales, habría que ver el juicio de revisión constitucional electoral para el caso de elecciones locales, realmente pues podría ser sujeto a un catálogo, digámoslo así, abierto de irregularidades al considerar que las mismas pudieran ser generalizadas, graves, etcétera, etcétera, y pudieran ser atacados los resultados por este tipo de votaciones. Pero la realidad, compañeros, es que ese sistema, creo yo,
generaría pues una falta de certeza jurídica muy importante al realmente dejar abierto al criterio del juzgador, pues digámoslo así, si este tipo de irregularidades técnicas que se pudieran presentar en el desarrollo de este tipo de votaciones, pues pudiera ser suficiente o no para alterar cuántos sufragios o no. Y ahí tendríamos que vincular esto con el tipo de medio electrónico, de urna electrónica que se quisiera utilizar, desde luego con la impresión del testigo del voto, con la resguardo de los resultados en memorias internas o en dispositivos externos como una memoria USB, etcétera, etcétera, en donde creo que las complejidades técnicas de su implementación podrían ser bastantes y no de menor calado. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de experiencias porque al final del camino, pues digámoslo así, si esto se decide implementar, ya habíamos visto que la reforma al plan, la reforma electoral que implica quitarle una parte importante de la estructura al Instituto Nacional Electoral, pasa por la creación de una comisión bipartita conformada por miembros del Instituto Nacional Electoral y también, no hay problema, José Alberto, así estamos todos con un problema de internet, pero bueno, espero yo sí me mantengo todavía con la cámara y creo que sí se me ha escuchado hasta el momento. Entonces, compañeros, les decía yo, esta vigencia, digámoslo así, de la creación de esta comisión bipartita por parte del Instituto Nacional Electoral y del CONACYT, que debe presentar resultados respecto de la implementación del voto electrónico en un plazo no mayor a 5 años, en donde una de las condiciones que debe de verificar es la implementación paulatina, segura y consistente de este tipo de votaciones y que las mismas garanticen la secrecía, libertad y universalidad del sufragio, pues, insisto, creo que consiste un reto muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, como estemos viendo los efectos de la nulidad respecto a la votación recibida en una electrónica, ¿cómo se va a alegar entonces aquí la irregularidad? Obviamente puede haber un montón de circunstancias fácticas, ya veíamos un ejemplo de lo que el Tribunal Electoral del Distrito Federal en su momento reguló y no leímos las 26 causas, ¿verdad? Pero, pues yo diría, desde luego que si lo que trata de lograr el sistema de medios de impugnación y el sistema de nulidades es la vigencia de los principios de certeza en los resultados de las elecciones y de la eficacia del sufragio efectivo de manera individual, pero al mismo tiempo que se consagren sus principios de universalidad, secrecía y certeza, no veo sinceramente, compañeros, la manera en que se pueda llevar a cabo esto y además que esto sea de alguna manera garantizado con una pues vigencia o eficacia del sistema. No lo sabemos, se ha llevado a cabo, sabemos que se ha llevado a cabo, en Jalisco se ha llevado a cabo en el municipio de Tuxcueca en 2 ocasiones, un municipio que tiene aproximadamente 19 casillas, en el municipio, en las elecciones extraordinarias de Gómez Farías, que también es un municipio muy pequeño, de no más de 10 casillas, y me falta un municipio. En 2 procesos electorales se han llevado a cabo estas elecciones completamente en ese sentido y realmente se han llevado a cabo sin mayor problema y digamos con un grado de confiabilidad muy importante. Pero no, este modelo a escala o este ejemplo de introducción o estas pruebas piloto que se han llevado a cabo, no tan solo en el estado de Jalisco, sino en el estado de Coahuila, en el estado de la Ciudad de México y a nivel federal, creo que han sido muestras muy pequeñas que han demostrado que desde luego el sistema puede funcionar. El problema es la logística, insisto yo,
No sé si ustedes lo vean también desde esta perspectiva, no necesariamente pesimista, compañeros, sino más bien realista de las circunstancias que hoy en día implica la capacitación, por ejemplo, para los funcionarios de casilla de cómo utilizar la máquina, ¿no? Si hoy en día, por ejemplo, su servidor se confunde con los programas del teléfono inteligente, imagínense con el tema de la urna electrónica, creo que el tema de la capacitación más que nunca se debe de verificar de manera muy puntual y prácticamente universal, pues para efectos de utilización, de saber utilizar la urna. O la segunda alternativa, compañeros, es el que se establezca este sistema como justamente alternativo sucedáneo del método tradicional. Ahí el problema que tendríamos es como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, prácticamente el sistema tradicional hoy en día en muchos estados de la Unión Americana es prácticamente para quien así lo elige hacer, y todos lo eligen hacer por los medios electrónicos. Y parece mentira, pero al final del camino se deja un poco la confianza de la emisión del voto al ciudadano al momento de tener las dos alternativas para votar. Entonces, compañeros, como ven, respecto de los efectos de las nulidades, que no existen las previsiones, tendría que existir, creo yo, un andamiaje específico para delimitar las causas sobre las cuales se puede anular una nulidad de votación recibida en casilla o en su caso una elección por estas vías electrónicas, o posteriormente, compañeros, si los medios de impugnación respecto de la votación recibida en una urna electrónica deben agotarse los mismos, cuya respuesta naturalmente debe de ser que sí, pero insisto, en el cúmulo probatorio, en la manera de aportar las pruebas, en la manera de alegar los hechos inconsistentes, etcétera, etcétera, creo que habría muchos problemas en su implementación, y la verdad es que de momento yo no visualizo como viable una posible alternativa al sistema tradicional hoy en día en el corto plazo. Creo, como les platicaba yo en las anteriores sesiones, creo que ya estamos ahí, el debate está ahí. De hecho, algunos de los miembros que están quedando como finalistas, como para ser consejeros, incluida la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, han manifestado desde luego la preocupación que estableció pues el sentido de la reforma del Plan B, ¿no? Que se debe de hacer más con menos, ¿no? O se debe de hacer por lo menos lo mismo con menos. Esto, compañeros, otra parte, otra visión, que es la tradicional del instituto, dice que es muy poco probable. Entonces, de la misma manera, creo yo, que se han abandonado los esfuerzos por llevar a cabo y las asignaciones presupuestarias. Recuerdan que les comentaba que el 23º de la reforma, al establecer esta comisión bipartita para la creación del desarrollo de la votación electrónica, establece que en tanto no se presenten esos resultados, los institutos, tanto nacional electoral como los locales, deberán de abstenerse o no podrán destinar recursos tendentes a hacer esfuerzos en ese sentido. Entonces, compañeros, pues de aquí hasta que no se presente esto, la opción de la votación electrónica va a quedar absolutamente suspendida, y con ello, compañeros, las urnas electrónicas que ya se han diseñado con software y con hardware, o sea, las máquinas y la manera de pensar o desarrollar los resultados, van a quedar cada vez más obsoletas. Y entonces, pues el reto va a ser, insisto, establecer máquinas que sean lo más duraderas posibles, lo más certeras posibles, y con los candados y métodos de seguridad que sean necesarios para efecto de lograr la necesaria seguridad y garantía de secrecía del voto. En casos relevantes, compañeros, respecto de estas votaciones que se han dado, están precedentes, uno relacionado con Tuscueca, son realmente precedentes muy
sencillos, aislados, en donde de manera general, más bien en el caso de Tuxcueca, en el primero, en el 178 de 2009, se alegó que la votación era, no generaba certeza. ¿Por qué? Pues porque las máquinas no garantizaban o no ofrecían esa garantía de que el sufragio había sido efectivamente emitido. El Tribunal Electoral desestimó esas alegaciones, alegando, desde luego, que no existía ninguna prueba en el sentido contrario, o sea, no se habían reportado los testigos de votación, etcétera, etcétera. Cualquier acta incidental que se hubiera desarrollado en el día de la jornada electoral que permitiera por lo menos intuir que se había cometido alguna irregularidad en ese sentido. En el REC 193-2012, compañeros, de la misma manera, se dijo que los testigos de votación no correspondían con la emisión de los votos que se habían dado por parte de los ciudadanos, en cuyo caso el tribunal dijo que se tenían que haber aportado, porque los testigos de los votos que emitían estas máquinas o que emiten estas máquinas son el número suficiente para que los partidos políticos puedan tener el testigo también de ese voto. Entonces, los testigos de voto no fueron aportados por parte de los partidos políticos para efectos de lograr comprobar las irregularidades que se alegaban. Luego, en una acción de inconstitucionalidad, compañeros, respecto de la ley de Yucatán, que es una de las que tiene vigentes el sistema electrónico de votación, como ya veíamos anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad relativa a esta ley, dijo que ante la impugnación genérica de que las urnas electrónicas no garantizaban la secrecía y autenticidad del sufragio, dijo que tal como estaba planteada por la disposición legal de Yucatán y todos los procesos de certeza de la emisión del sufragio y de su confiabilidad en su conteo, tendrían que ser regulados vía reglamentaria por los acuerdos del Consejo General del Instituto o del OPLE de Yucatán. Entonces dice, la urna electrónica por sí misma no pone en riesgo las características del sufragio activo que están previstas en la Constitución General de la República. Esto quiere decir que la Suprema Corte de Justicia realmente avala el sistema alternativo o el sistema de votación electrónica y como tal, o sea, en términos genéricos, no considera que sea violatorio de la Constitución. Creo que es absolutamente, tampoco yo quiero llegar a esa conclusión cuando les he dicho que el reto es muy importante para desarrollar un sistema de esa naturaleza que sea auténticamente confiable y, digamos, a prueba de balas. Pero por sí mismo el sistema es perfectamente constitucional, es válido, insisto, siempre y cuando tenga los candados de seguridad que, de conformidad a la tecnología vigente en determinado momento, sean los que deben de ser tomados en cuenta. Como les decía yo al principio de este módulo, realmente creo que el secreto de un sistema de votación en este sentido parte de la sociabilización y de la aceptabilidad de todos los actores y de la lealtad de ellos con el sistema, ¿no? Les decía yo que desafortunadamente en esta construcción de la democracia hemos vivido momentos muy álgidos, muy buenos. Por ejemplo, pienso en la elección de 2000, les platicábamos en la primera transición realmente que hubo del partido único en el poder del PRI, cuando pasó de manos al entonces presidente Vicente Fox Quesada, donde realmente todos pensábamos que ya la construcción de la democracia había concluido y que ya no había necesidad digamos, de hacer demasiados esfuerzos en ese sentido. Estaban dadas las instituciones, estaban dadas las condiciones políticas y ya se había dado el paso concreto en ese sentido. Sin embargo, compañeros, en la siguiente parada grande nos estampamos y se tuvo este proceso electoral de 2006 tan complejo, tan complicado, en donde, como les digo, desafortunadamente la sombra del fraude nos persiguió, nos abrió los ojos de que el camino a la democracia es un camino en constante evolución.
Y hoy en día, compañeros, hay que voltear a ver las distintas partes del mundo en donde, cómo se están dando procedimientos realmente, pues, de corte autoritario, incluso en estados constitucionales democráticos tan avanzados como el Estado francés, donde, como ustedes, si no lo saben, hoy en día existe un movimiento social muy importante porque el presidente de la República, utilizando una especie como de laguna legal en la Constitución francesa, mediante una orden ejecutiva, como le llamarían los americanos, reformó el sistema de pensiones por 2 años, anticipó la edad de jubilación, sin pasar por el Parlamento, y eso ha generado un descontento social, donde la última encuesta dicen que el presidente no llega ni al 20% de aprobación de la popularidad, lo que va a dar naturalmente, compañeros, abrir la puerta a una transición hacia la extrema derecha en Francia, que, como sabemos todos, se quedó a muy poquito de ganar la elección pasada, donde se religió el presidente Macron, donde la extrema derecha o los populismos italianos han tomado el poder, en Italia ya ahora, en Israel, compañeros, un estado que se podría apreciar o se podríamos imaginar como un estado, pues no tradicionalmente democrático, pero vamos, es un estado como muy homogéneo. Hoy en día el primer ministro Netanyahu también está haciendo una reforma al Poder Judicial de corte totalmente autoritario, en donde ha generado una multitud de reacciones y de manifestaciones en contra de ese sentido. Auténticos conflictos sociales, compañeros. Eso por no mencionar muchos otros, ¿no? En la propia Rusia, China en menor intensidad, porque ahí sí existe un sistema muchísimo más establecido en términos totalitarios, pero que no elimina el tema de las complejas relaciones con las oposiciones. Pero, compañeros, está pasando en Estados Unidos, está pasando en países de Latinoamérica. Ustedes ven los casos de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, Chile y Colombia, si bien acaban de tener una alternativa, una transición democrática relativamente tersa, pues hoy en día están sometidos el primer acto que hizo el presidente electo de Chile fue un referéndum, una constitución que lo tenían previsto y autorizado prácticamente desde hace algunos años, y nada más pues digamos, por errores en el procedimiento, el referéndum a la reforma a la constitución resultó fallido en Chile. En fin, ¿qué les quiero decir, compañeros? Pues que desde luego en estas transiciones democráticas o estas experiencias democráticas, pues nos enseñan que la democracia está un tanto en crisis. Y entonces estos sistemas electivos, compañeros, siempre podrán ser sujetos de acusaciones de manipulación, fraude. Si hoy en día en nuestro país vemos que lo que se dice es que se quiere reformar a la autoridad porque la autoridad históricamente ha hecho fraudes electorales, entonces, compañeros, un sistema electrónico de votación, depende quién sea quien lo aplique, pues no será confiable, depende el cristal con que se mire. Entonces, compañeros, pues bueno, esta es la realidad. La verdad es que este tema es un tema un poco de laboratorio, porque como lo hemos visto, realmente no existe no existen ni previsiones constitucionales siquiera, apenas de corte legal transitorio, que se han quedado suspendidas. Y pues la posibilidad ahí está, la tecnología está. Lo que creo que falta, compañeros, son las condiciones, pues digamos, democráticas para que su implementación se dé. Sin embargo, lo que sí es cierto es que cualquier implementación que se dé, bajo mi perspectiva, tendrá que tener un corte de ley, un corte legal, si no es que un basamento constitucional, porque el uso de estas nuevas tecnologías, insisto, también puede ser objeto o susceptible de ser mal utilizado, de ser manipulado, y mientras más certeza tengamos en su implementación, no tan solo técnica, compañeros, sino también de diseño, de desarrollo y de cumplimiento legal y de principios legales,
si no se tienen esas bases, creo que lo mejor es seguir con los sistemas tradicionales. Vamos a ver qué desarrollo toma nuestro sistema democrático. Esto está, por eso empecé haciéndoles referencia a que se había dado este viernes ya la suspensión de esta reforma al Plan B, y este no es el fin del episodio. Esto apenas empieza, y esto, como les digo, viene de una seguidilla de iniciativas y de cuestiones que demuestran claramente que existen pues diversas visiones del país respecto de lo que la democracia debe de ser y a través de qué mecanismos se debe de ejercer. Por lo pronto, bueno, pues nosotros veamos cuáles son todas las herramientas, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, pero siendo estrictamente honestos y no ingenuos, creo que su implementación, cualquiera que sea, insisto, esta, no será de fácil desarrollo. No será de fácil desarrollo porque, como hemos visto, han visto ustedes en este diplomado, nuestro sistema de nulidades de votación recibida en casilla lleva previsto desde 1945, son las mismas causales. Hoy en día que se reforma la ley y se expide una nueva ley de medios, se quedan las mismas causales de nulidad, lo cual pues hace evidente y patente que también desde el punto de vista de la, digamos, de la iniciativa o de la técnica legislativa, pues no existe hoy en día pues una visión novedosa o distinta de lo que el sistema deba de ser. Entonces, si no lo tenemos para un sistema de nulidades tan previsible y al mismo tiempo tan ineficaz o tan arcaico como el que tenemos, imagínense la implementación de estos sistemas electrónicos de votación que pues pueden traer aparejados, desde luego, diversas problemáticas que no serían, en mi opinión, de fácil solución. Entonces, compañeros, pues yo por aquí la dejaría, esperando desde luego, como siempre, su participación, sus preguntas, sus inquietudes o sus reflexiones al respecto, que desde luego pues siempre son bienvenidas y siempre pueden aportar a nuestro debate y a nuestro conocimiento. Una disculpa que tenía tan seca la garganta, pero tengo también un episodio de alergia. Ya a mi edad nunca había tenido alergia por el polen y esas cosas, y ahora resulta que se me cierra la garganta, compañeros. En la mañana estaba dando clase y no podía ni hablar. Y bueno, ya el doctor me dijo que es un tema de alergia, que nunca había tenido. A la vejez viruela, o no sé si el aire de aquí de Guadalajara me está haciendo tan puro que me está haciendo daño. Me hace falta trasladarme a la Ciudad de México, compañeros, que ya no tengo estos ataques de alergia. Pero bueno, Mariana dice, doctor, en el caso de los modelos de urna electrónica que ya existen, ¿cuál es en su criterio el más adecuado? Híjoles, yo te puedo decir, Mariana, que el único que he visto funcionar es el del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, que es una máquina, híjoles, lo que pasa es que aquí no la voy a poder poner ahorita, pero la pueden buscar. Es una máquina un poco grande, es una máquina que tiene una pantalla y tiene una urna transparente y saca un testigo por adentro y varios testigos por afuera. Literalmente son comprobantes como de las cajas registradoras. En las demostraciones que ha tenido, tanto de manera, digamos, gráfica, digamos, para las autoridades o para darlo a conocer, ha funcionado perfectamente bien. Pareciera ser que es un sistema muy confiable. Se ha llevado a cabo, insisto, elecciones completas de municipios. Ahorita el instituto creo que tiene en el inventario, según no mal recuerdo, me dijo la presidenta hace como 6 meses, creo que tienen aproximadamente de 1,500 urnas que tenían disponibles, creo que tienen como 700 operativas, porque las otras por alguna circunstancia pues se han descompuesto y no han podido mantenerlas. Este diseño corrió a cargo de técnicos de una empresa de software que se llama Indra, que es española y que es la que provee los servicios a las elecciones de Brasil. Pero eso nada más en cuanto al software. La máquina
la hicieron técnicos mexicanos que trabajaron en la empresa Kodak, no sé si recuerda la empresa fotográfica Kodak, que tenía su sede aquí en Guadalajara, Jalisco, por lo que hace aquí en México, y ellos colaboraron, un grupo pues, de técnicos, de ingenieros, con las características de seguridad que reunía el instituto en ese entonces, y me pareció muy bien, pero ahora sí que son muy poquitas. Coahuila tiene su modelo de urna, que no sé si esté operativo, se los confieso abiertamente. La Ciudad de México tiene su modelo de urna, y aquellos modelos de urna que el instituto tuvo a bien hacer y ejecutar en 2006 y 2009, si no mal recuerdo, ya realmente no creo ni siquiera que estén operativos. Entonces, me da la opinión, Mariana, que lo que sí debe de tener es cualquiera que sea el modelo de urna que se establezca, debe de tener la posibilidad de emitir varios documentos, o sea, varios testigos simultáneamente. Primero que nada, debe de trabajar de forma autónoma. Andrés Pérez, ahí está. A ver, déjame ver, a ver si lo puedo. Sí, ahí está ¿cómo se llama? ¿Qué es, Andrés? El Sol de México. ¿Es el modelo de urna de qué? Ese es el de Jalisco. Mira, ahí está. Nada más que no sé si déjenme ver si lo puedo, déjenme ver si lo puedo, déjenme ver si lo puedo, a ver, déjenme ver dónde está, permítanme, aquí está. Entonces aquí, una pestaña, aquí está. A ver. Ahí está. ¿Sí lo ven todos? Sí, es verdad, Andrés. Este es el que me compartiste. Mira, Mariana, no sé si es así es operativo el de Coahuila. Tengo experiencia en él por la elección de Tamaulipas 2022, pero la verdad no tengo experiencia en los demás. Bueno, pues mira, yo no tengo conocimiento del de Coahuila, pero esta es la urna del de Jalisco. Como tú ves, mira, aquí está en la parte derecha está la pantalla. En la parte izquierda está la urna, aunque está la urna donde se depositan los testigos, pero no en la parte de aquí abajo se imprime también los testigos físicos. Lo que nunca vi, la verdad, es la hoja de resultados que también emite, entiendo, esta urna. Pues te diría yo, Mariana, lo importante ahora sí que no es la urna en sí misma, sino que tiene los problemas de la falta de actualización que se pueda tener en el modelo de urna específica y en la falta de mantenimiento que se puede tener respecto del no uso fuera de procesos electorales. Entonces, cualquiera que sea, digámoslo así, el cacharro, la máquina que se utilice, debe de ser una máquina a prueba de balas, en mi opinión, para efectos del paso del tiempo y a prueba de balas respecto de la operatividad. No sé si les ha pasado a ustedes, la otra vez mi teléfono, le quise yo pasar el dedo, ¿no? Para abrirlo, y se quedó pasmado y no me lo abrió. Entonces lo quise apagar y como la pantalla no se movía, lo tuve que llevar a un técnico. El técnico ya después me regañó y me dijo, póngale el USB y restáurelo. Ni idea tenía yo. Pero les vuelvo a decir, estos aparatos de última generación fallan constantemente. Entonces, yo me temo que este tipo de instrumentos, digámoslo así, pues, ¿cuál es el mejor? Pues el que esté mejor probado, pero ninguno de ellos, acuérdense ustedes que existe un dicho que no hay máquina que tenga palabra de honor, ¿no? Realmente todos los instrumentos mecánicos o electrónicos son susceptibles de fallar. Yo casi te diría, quizá, mientras más sencillos, mejor, siempre y cuando, insisto, se establecieran estos candados de seguridad. En Estados Unidos existen unos que son como casi como mecánicos, ¿no? O sea, a partir de la pantalla, también de lo que toca son como tabletas. A ver si lo que pasa es que ahorita ya va a ser difícil que los pueda yo encontrar,
Pero, en fin, hay un montón hay varios modelos de urnas, un montón de modelos de urnas. Entonces, la verdad es que te vuelvo a decir, sería imposible para mí decirte cuál sería el mejor, pero lo que sí creo, insisto, es que deben dejar testigos impresos y físicos de los resultados que se arrojen por parte del elector, y al mismo tiempo creo que no deberían de tener la posibilidad de tener contaminadas o en su memoria las listas de electores que se pudieran generar. ¿Por qué? Porque eso puede ser cambiante, compañeros. O sea, pues como ustedes saben, los padrones electorales, las listas de electores, siempre son susceptibles de modificarse hasta el último momento. Entonces, creo que esa es una parte de los éxitos que han tenido los modelos tanto de India como de Brasil, en donde la urna específicamente se va habilitando, como lo platicábamos hace rato, elector por elector. Y entonces lo que sí queda constancia es del número de veces que se va picando o, digámoslo así, seleccionando una opción, y los resultados pueden ser medidos inmediatamente y se pueden guardar en su memoria interna de manera tal que sea muy fácil poderlos transmitir posteriormente. Pero te vuelvo a decir, la verdad es que a mí me parece que el modelo de urna de Jalisco tan es así que estaba operativo y que era muy bueno, que se utilizó por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también me da la impresión que es porque no existían muchas alternativas, sino es que más esta de Coahuila, que honestamente te digo, no la conozco, no la he visto en su operamiento funcionar, pero entiendo que debe de funcionar razonablemente bien. El tema, insisto, es más de voluntad y de aceptación de parte de todos los que actúen. Si yo de repente acepto que se lleve a cabo con base en este tipo de herramientas, pero tan pronto el resultado no me beneficia, entonces yo empiezo a alegar que en la máquina tiene un montón de trampas que pueden beneficiar al contrario, pues la parte de mis seguidores, que puede ser una parte importante del electorado, pues va a desconfiar del sistema, y entonces no sirvió para nada el ahorro de recursos, la implementación de lo electrónico. O sea, insisto, esto tiene que ir avanzando de manera paralela al sistema en sí mismo. Entonces, me temo que insisto, es un tema como de laboratorio, porque les vuelvo a decir, todos aquellos otros sistemas que tienen la conexión directa a Internet, pues son susceptibles de ser hackeados. Entonces, no hay manera de garantizar la seguridad y certeza de un resultado, pues simple y sencillamente por estas posibles manipulaciones. Por eso les digo, pareciera mentira, pero nuestro sistema tradicional, que está a la vista de todos y que todos conocemos, quizás sea el camino que tengamos que seguir avanzando o caminando para que no exista una fractura grave en la confianza del sistema. Sabemos hoy en día que cada proceso electoral que transcurre siempre hay alegaciones de fraude, de irregularidades, y de hecho, lo hemos platicado, siempre existen problemas en el llenado de las actas, en la calificación de los votos, etcétera, etcétera. Pero al final del camino, no, los mismos no son acreditados de manera tal que se pueda verificar esta operación fraudulenta de conjunto, por lo menos no en gran escala. Y por lo mismo, insisto, yo creo que en el corto plazo ese va a ser nuestro camino, y de hecho legalmente, pues pareciera ser que presupuestalmente, legalmente, no tenemos hoy en día a la vista las herramientas para poder cambiar de sistema o implementar pero, pero, no niego, y tenemos que reconocer que estamos en un punto de vista tecnológico donde muy probablemente pronto pueda haber una transición pactada y aceptada, y ese sea el camino posterior. Yo no dudo, tal como está este ejemplo de la urna que estamos viendo aquí, pareciera muy sencillo, ¿no? La pantalla es táctil y están las opciones como si fuera una boleta, es prácticamente la fotografía de la boleta electoral, y pues tan pronto tú picas en la opción de tu preferencia, pues en la pantalla debe decir que te confirmas que si votaste por esa opción, tú pones que sí y de inmediato se imprime el testigo.
a la vista, bueno, a la vista tuya. Se supone que incluso la urna debe de estar para complementar o para tener la garantía de secrecía del sufragio, debe de estar también apartada en un lugar o protegida por una mampara para que no se pueda ver cuál es la opción que tú elegiste, que tú votaste, ¿no? Y que es uno de los principios fundamentales que ha sido alegados que este sistema no garantiza y que ya vimos que la Suprema Corte de Justicia dice, si se dan las condiciones necesarias para que se pueda tapar el acto de votar o de sufragar de cada elector, aunque sea en una máquina, pues el mismo no tiene por qué violar la secrecía del voto, que es, desde luego, fundamental. Entonces, no sé si con esto o respondí tu pregunta o amplié más tus dudas, Mariana, pero eso sería lo que tendría yo que opinar. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Gracias, Mariana. ¿Alguien más? Pues ya les quedan poquitos módulos, compañeros. No sé si nos vamos a encontrar ya en uno final, pero por si no nos encontramos, les deseo mucho éxito en sus acreditaciones para sus exámenes para poder acreditar el diplomado y desde luego pues me dará mucho gusto verlos aquí en algún otro más o en alguna otra sesión. No les quiero hacer un comercial, pero sí lo voy a hacer. El miércoles voy a platicar en una conferencia del profesorado a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30, 12:45, sobre el juicio de revisión constitucional electoral que plantea la reforma del Plan B. Ya hablé en otra conferencia del juicio electoral, me falta complementarlo con esta exposición y bueno, pues a lo mejor puede ser, si es que tienen el tiempo de su interés, porque creo que es importante que lo conozcan. Pero bueno, si no hay nadie más que quiera participar, que tenga algo que decirnos, con esto daría por terminada la sesión y les agradezco a todas y a todos, una vez más, mi grupo pequeño, Andrés Pérez, Claudia Adriana Chávez, Cristian, Jean Paul, Eduardo Hernández, Enrique Ramírez, Guillermo Rizo, Irving Pérez, José Alberto Agosto, Mariana Guadalupe Domínguez, Miguel Ángel Quío, Noel Carmona, Piedad Alejandra Chuc, Rafael Rosa Zárate, Raúl Alejandro Torres, Raúl Pablo Moreno Hernández y Selene Lara. Pues que tengan una muy buena noche y pronto nos vemos. Muchísimas gracias por su atención y por compañía. Muchas gracias.